Buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente reunidos para ser ministrados por la palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes que nos ven desde sus casas. Y quiero decirles primeramente, Dios les bendiga grandemente. En esta mañana yo quiero compartir acerca de cómo manejar nuestro cansancio, cómo manejar nuestro agotamiento, nuestras fuerzas. A veces cuando transitamos por la vida, hay momentos en que muchas veces nos sentimos cansados, ¿no? Como que nuestras fuerzas a veces no son como las que eran. Y quiero decirles, mis amados hermanos, qué bueno es que nosotros podemos confiar en las fuerzas del Señor. Estaba meditando un poco y recordando en realidad acerca de los tiempos en el que tuve el privilegio de acompañar a algunos hermanos preciosos que Dios lo llamó a ministrar en los penales, en las cárceles. Y como digo, tuve el privilegio de poder acompañarlos unas veces en algunos penales de Lima y de otras ciudades. Y recordaba, bueno, lo precioso que es este ministerio, ¿no? De poder llevar la palabra de Dios a las personas que están encerradas. Pero al mismo tiempo meditaba lo que significa para una persona el estar encerrado en una celda, encerrado en un penal, limitado en su potencial, limitado en su libertad, solamente viendo muchas veces las cuatro paredes en las cuales está encerrado. Y muchas veces eso lleva a un agotamiento, a un cansancio, ¿no? A una frustración. Y reflexionaba que muchas veces por los problemas y dejarnos llevar por los avatares de lo que tenemos que vivir en este mundo, a veces podemos llegar a estar en una situación de estar encerrados, no quizás físicamente, no quizás estar en un penal, pero sí a veces encerrados en nuestras limitaciones de nuestra pasada manera de vivir, encerrados en nuestros temores, encerrados en pensamientos de condenación que nos impiden caminar con libertad el camino que podemos y debemos seguir en el Señor, ¿no? Libres del temor, libres de la condenación, pero condenación viene y temor viene. Y nosotros, si no tenemos cuidado, podemos volver a estar nuevamente encerrados en esas limitaciones, ¿no? La palabra nos dice que nosotros debemos vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres del temor, de la condenación, ¿verdad? Pero podemos volver y nos dice justamente no volvamos a estar en esa situación de condenación, de temor, de limitación, estar encerrados en esa forma de pensar que nos limita, nos drena y nos cansa, nos agota. ¿Por qué? Porque nos lleva a que enfrentemos lo que debemos enfrentar en nuestras fuerzas. Y mis hermanos, el mensaje de esta mañana tiene que ver que nosotros debemos recordar siempre que nuestra victoria está en caminar este tránsito en esta vida en victoria, pero en las fuerzas del Señor, no en las nuestras, no en nuestras limitaciones, no en nuestra limitación de nuestra forma de pensar, en la condenación que muchas veces viene y nos encierra, ¿verdad? En la, en esa mentalidad de injusticia o de que no soy justo o no soy suficientemente bueno para merecer lo que el Señor ha obtenido para mí. Y esto tiene que salir de nosotros. Debemos salir de ese encierro y comenzar a ver, no, quizás en lo natural no he sido digno, pero el Señor me hizo digno porque Él envió a su Hijo por mí, por amor, ¿verdad? Y ahora lo que yo necesito hacer es no evaluarme una y otra vez a través de mis fallas, sino simplemente echarme en los brazos del Señor y decirle gracias, gracias, porque lo que tengo lo tengo por tu amor, lo que soy lo soy
por tu inmenso amor y por la obra maravillosa de Cristo Jesús en la cruz. No pude hacer nada, no había nada que podía hacer, no hay nada que puedo ni que podré hacer jamás, pero tú lo hiciste todo por mí y yo puedo disfrutar de tu victoria y yo puedo descansar. Y recordar que el cansancio es algo que siempre está listo a venir, ¿no? El agotamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo se cansa, ¿no? Y esa es la razón que debemos de tener tanto cuidado, de poder estar siempre enchufados a la bendita palabra de Dios y no a lo que pasa afuera, no a los problemas, no a las circunstancias, no a los gigantes, no a las montañas, sino al Rey de Reyes, Señor de Señores, que es mi Padre amado y del cual yo soy hijo amado. Y en Isaías capítulo 40, verso 29, dice, Él da, el Señor siempre da, Él es el que nos da. El descanso viene del Señor. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. De repente, hay algunos que nos están viendo y tengo esto en mi corazón para decirte, puede estar cansado y agotado, pero no tiene que quedar en esta situación, mi amado hermano. Dios te ama, tú eres especial para el Señor. Él es un Padre bueno. Él es el que dará esfuerzo al cansado. Y que dice, multiplica, ni siquiera suma, ni siquiera le da un poquito más, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Otra vez lo que quiero decirte es que si a veces sientes que no tienes ninguna fuerza, no tiene que significar esto que estás mal, no tiene que traer esto condenación, no tiene que traer cosas que te mantengan en esa posición. Ok, no hay problema. Si a veces tenemos ese sentir que no tenemos ya ninguna fuerza, que estamos luchando, es el momento de dejar de luchar. Es el momento de descansar. Es el momento de recordar que las fuerzas, mis fuerzas como hijo de Dios, vienen del Señor y Él es el capaz de multiplicar las fuerzas y darme esfuerzo, que estoy cansado, que estoy agotado, pero en las fuerzas del Señor seguiré adelante, en las fuerzas del Señor me levantaré, en las fuerzas del Señor caminaré, en las fuerzas del Señor lo haré y lo haré bien y caminaré y terminaré mi carrera en victoria. Verso 30 de Isaías 40. Los muchachos, ¿verdad? A veces viendo a mi hija, viendo a los niños, a los jóvenes, qué tal energía, ¿verdad? Que ellos tienen. No se cansan. Bueno, están saltando, corriendo, dando vueltas y uno a veces los ve y uno se cansa más solamente mirándolos, ¿verdad? Así son los niños, así son los jóvenes. Pero aún los jóvenes, dice la palabra, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si bien es cierto, nosotros que vamos llegando a determinadas edades, vemos a los más muchachos, ¿verdad? Y que a veces nosotros podemos verlo ya desde otra perspectiva, un poco más agotados, cansados por el trajín y el desgaste propio de nuestro cuerpo. Quiero decirte y quiero animarte que en tu espíritu no tiene que mantenerte en esta situación, sino que puedes salir de tus limitaciones, puedes salir de este encierro de lo que siente tu cuerpo y decirte, no, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, yo adquiriré nuevas fuerzas, correré y no me cansaré, caminaré y no me fatigaré, levantaré mis alas como águila para poder volar en las alturas y no ver desde la limitación del piso con todos los problemas delante mío, sino verlo desde arriba, donde puedo ver la ayuda de Dios, donde yo puedo ver la victoria que Cristo Jesús consiguió y me la dio para yo poder caminar, porque desde arriba, mis amados hermanos, las cosas no se ven tan oscuras como abajo. Abajo solamente ves limitadamente. De arriba ves todo el panorama. Y este panorama, mis amados hermanos, es Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué cosa podría detenernos? ¿Qué cosa podría detener el plan de Dios en mi vida? Absolutamente nada, ¿verdad? Puede que haber muchísimos problemas y muchísimos enemigos,
Pero desde arriba, desde las alturas, volando como águila, podemos ver que más son los que están por mí que los que están contra nosotros. Todo el poder de Dios, ¿verdad? Está disponible para mí porque creo, porque soy creyente, porque soy hijo, porque soy participante de su naturaleza divina. Es el tiempo de poder salir de este encierro. No físico, como dije, pero de nuestras limitaciones en nuestra forma de pensar y comenzar a renovar y seguir renovando nuestra mente conforme a la palabra de Dios, que no hay límites, y no volver a la esclavitud, sino mantenerme en la libertad con la que Cristo me hizo y te hizo libre en el nombre de Jesús. Libre de temor, libre de escasez, libre de la enfermedad, victorioso en Cristo Jesús, más que vencedor, que todo lo puede en Cristo que nos fortalece y que podemos cumplir nuestra carrera, pero desde mi posición de victoria, reinando en vida en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero animarte en esta mañana. Levanta tus alas. A veces parece que estamos caminando y que dejamos las alas a un costado, pero quiero que sepas que nosotros estamos destinados no a ser ratones, sino a ser águilas. Y las águilas tienen una característica, tienen alas grandes, alas para ser usadas. Hay que comenzar a volar y comenzar a caminar y volar en las alturas, con Dios, en Dios. Aleluya, con las fuerzas del Señor. Gloria a Dios. No permitas que estos agotamientos mermen tus fuerzas. Y cuando pensamos que no hay fuerzas, bueno, es las fuerzas del Señor las que nos mantienen. Y este es el verso central de esta mañana. Efesios capítulo 6, verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermano mío, hermana mía, por lo demás, por todo lo que estaba pasando, fortalécete en Dios, fortalécete en el Señor, fortalécete en tu Padre Celestial y en el poder de su fuerza. En la traducción en el lenguaje actual, este mismo versículo me gusta, porque dice, finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Pastor, a veces parece que ya no tengo fuerzas, no sé cómo hacer, no sé cómo seguir, no sé cómo seguir tratando con estos síntomas, no sé cómo seguir tratando con estas deudas, no sé cómo seguir tratando con estas adicciones, no sé cómo salir de esta depresión. Pastor, no sé cómo dormir, no puedo conciliar el sueño. Bueno, deja de luchar en tus fuerzas y descansa en el Señor. Descansa en Él. Finalmente, deja, mi amado hermano, deja, mi amada hermana, que el gran poder de Cristo te dé las fuerzas necesarias, porque tu victoria es la victoria de Cristo Jesús. Su victoria es tu victoria. Y todo, diga todo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sí, en Cristo Jesús puedes ser libre de la adicción. Sí, en Cristo Jesús ya eres libre de la enfermedad, ya eres libre del temor. Sí, en Cristo Jesús tienes la victoria. Sí, en Cristo Jesús tienes la provisión. La provisión que no viene de tu trabajo, ni de tu esfuerzo, ni de tus préstamos. La provisión que viene del mismo Dios, que es más que suficiente. Que es más que suficiente. Porque Él es capaz de suplir todo lo que te falta. Todo lo que te falta. Pero conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, no a las tuyas. Aleluya. Muchas veces tratamos de hacer cosas y solucionar los problemas en nuestra habilidad, en nuestra capacidad, en nuestros recursos. A veces nuestra forma pasada de pensar, que ha sido entrenada de esta forma, nos lleva siempre de que tenemos que solucionar nuestros problemas, ¿verdad? Pero en nuestras fuerzas tengo que trabajar más duro. Dios puede esperar, pero tengo que trabajar más duro para salir de esta situación.
tengo que hacer esto, tengo que trabajar más duro, no tengo tiempo para mi familia. Pero la palabra nos dice que nosotros debemos y podemos y tenemos que poner nuestras prioridades correctas. La palabra nos enseña, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Tu relación y comunión con tu Padre para que puedas entender quién es Él y quién eres tú en Él. Busca primero esa comunión con Dios. Todo lo demás va a ser añadido. Porque si te dedicas toda tu vida a trabajar para salir de deudas, si te dedicas toda tu vida a trabajar olvidando a tu familia, no va a ser una bendición. Recuerda que las bendiciones del Señor son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella. No añaden tristeza de perder tu familia, de perder tus hijos. No añaden tristeza de desgastarte tanto trabajando, sino confiar en el Señor y el trabajo que tú haces. El Señor es capaz de bendecirlo y multiplicarlo grandemente cuando tus prioridades están correctas. Hermanos, no olviden, nuestras prioridades deben ser las correctas. Primero es Dios, busca primero a Dios y Él es capaz de bendecir la obra de tus manos. Él es capaz de darte la sabiduría, el favor, el bien y la misericordia que te seguirán todos los días de tu vida. Entonces, hay dos escenarios. O seguimos tratando de solucionar y enfrentar las situaciones en mis fuerzas, en mis recursos, que créeme, son muy limitados, ¿verdad? Seguir haciendo las cosas en tu habilidad, confiando en ti mismo, esforzándote quizás con una buena intención, pero que no es suficiente. O puedes decidir, no significa ser menos excelente en tu trabajo, pero puedes decidir poner a Dios en primer lugar y confiar en que lo que haces lo hagas en las fuerzas del Señor, no las tuyas. Y que lo hagas en la provisión de Dios, no en las tuyas. Y que lo hagas en su habilidad, no en la tuya. Porque Él, créeme, es más que suficiente y capaz de hacer las cosas mucho mejor de lo que podemos ni siquiera imaginar o pensar. Entonces, esto es importante, que nosotros no hagamos las cosas a nuestra manera, porque muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero vamos a Él después de haber hecho todo el desgaste. Y hermanos y hermanas, esto no es sabio. No es después de todo tu esfuerzo, cansado de luchar. Bueno, vas a Dios, sí, Señor, voy a leer 3 versículos y ya me quedo dormido. Y yo, Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos y antes de dormir, ayúdame a descansar. Amén. Ya. No, es totalmente al revés. Poniendo nuestra prioridad en Él, confiando en Él, teniendo esa comunión. Lo que hago van a ser en sus fuerzas. Y va a ser en victoria. Y tendré éxito en todo lo que yo hago. Porque lo hago en Él. Todo lo que hacemos, versículo que me encanta, todo lo que hacemos, sea de palabra o de obra, hacemos para el Señor. Y no para los hombres. Porque cuando lo hacemos para el Señor, lo hacemos en sus fuerzas y lo hacemos en excelencia. Sin sufrir. Para de sufrir. No sufra más. Disfruta con sabiduría de hacerlo en las fuerzas de quien nos amó de tal manera que nos dio vida eterna y nos dio la condición de hijo y nos hizo participantes de su naturaleza. ¿No sería mucho mejor? Aleluya. Filipenses 4:13, verso conocido. Todo. Diga dónde usted está. Si nos está viendo de su casa, si nos está viendo del micro, en el taxi, caminando por la calle, a través de su dispositivo, diga dónde está. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Pero en Cristo que me fortalece. Es Cristo que me fortalece. Yo camino en las fuerzas del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él multiplica mis fuerzas. Parece que no tengo ninguna, pero Él las multiplica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Gracias a Dios. Salimos de este encierro
En nuestra forma limitada de pensar, subimos a las alturas y nos damos cuenta en realidad cuál es nuestro potencial, quiénes somos y cómo encaramos el futuro. No con desesperanza, incertidumbre, miedo, sino con seguridad, sabiendo que el potencial de Dios está en mí. El potencial de Dios está en mí. No mi propio potencial, es el potencial de Dios en mi condición de hijo, el que está en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, pastor, es que tú no sabes los problemas que hay en mi casa. No sabes que yo he intentado tantas veces y no logro poder salir de esta adicción, de este problema. No logro conciliar el sueño. Bueno, quizás tú has dado la clave. No logro. Y quizás si lo sigues intentando en tus fuerzas, nunca lo harás. Pero quizás vale la pena un cambio. No lo logro. A decir, en el Señor lo he logrado. En el Señor todo lo puedo. Sí, puedo salir de esta adicción. Sí, puedo salir de esta situación de temor. Sí, el espíritu de temor no me gobierna. Me gobierna el amor de Dios. Sí, puedo dormir. Porque la palabra me enseña, en paz me acostaré. La clave para dormir, cuando no puede dormir, la da este versículo. En paz. Es la paz de Dios la que me permite vivir y dormir confiado y no estresado y no angustiado y no preocupado. Porque mucho del insomnio tiene que ver con que tu mente está dando vueltas, sigue pensando, no puede conciliar el sueño porque tu mente está preocupada, está activa, está pensando, ¿verdad? Está meditando en los problemas, meditando en la crisis, meditando en un futuro incierto, ¿verdad? Pero si entra a la paz, el reposo del Señor vendrá, entonces este versículo es una realidad. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Sabes lo que significa este versículo? Porque algunos lo toman como una pastilla, ¿no? Antes de dormir, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú me haces vivir confiado. No, la clave no está allí. La clave está en la parte final del versículo. Porque solamente Él nos puede hacer vivir confiado. Si podemos vivir confiado, podemos descansar en paz y podemos dormir en paz. ¿Me dejo entender? Si vivimos confiados, podemos descansar y dormir en paz, como bebé. ¿Por qué? Porque esta ansiedad ya no está en mí. Mi confianza, mis fuerzas y mi descanso están en el Señor. En 2 Corintios capítulo 12, verso 9, Pablo siempre nos bendice, ¿verdad? Con enseñanza del descanso, de nuestra posición en Cristo Jesús, aún sabiendo que hay lucha de la carne en cuanto a cansancio, agotamiento. En 2 Corintios capítulo 12, verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces en nuestra parte natural nos sentimos débiles, nos sentimos sin fuerzas, pero podemos descansar y podemos estar más que tranquilos, más que suficiente en la gracia de Dios, que es el favor inmerecido, que ¿sabe qué es lo precioso de la gracia de Dios? Es que establece en mí, o mejor dicho, sí, establece en mí la realidad de que no depende de mí. Espero que está correcto lo que digo y no sea un trabalenguas. Establece en mí la seguridad de que no depende de mí. Me basto en su gracia. En su gracia. Y mira qué dice. Por tanto,
De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. No es que se gloria, "Ay, estoy tan feliz de ser débil", no. Me glorío en mis debilidades porque al reconocer mi debilidad de Dios, también reconozco mi dependencia de Dios. Y cuando estoy dependiendo de Dios, estoy seguro. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No me alegro en mis debilidades. No busco mis debilidades para hacer una fiesta depresiva, sino sabiendo de mis debilidades, puedo tener la seguridad, tranquilidad y confianza de que puedo descansar en el poder de Dios que está sobre mí, en el poder de Cristo Jesús que está sobre mí. ¿Recuerdan en Efesios? El poder de Dios está disponible para los que creen. Yo soy creyente, entonces el poder de Dios está disponible para mí y puedo descansar en el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. Otra vez, no hago mi fiesta sobre mis debilidades y depresiones, sino al entender esta realidad natural, me gozo en las debilidades, en afrentas y en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque al entender mi debilidad natural, entiendo que soy fuerte en Dios. Cuando puedo ser consciente de mi debilidad natural, yo puedo ser mucho más consciente de la victoria que hay cuando camino en las fuerzas del Señor, porque entonces soy realmente fuerte. Soy realmente fuerte cuando dejo de luchar en mis debilidades naturales y comienzo a confiar y descansar en la fortaleza de Cristo Jesús en mí. Todo lo puedo en Cristo. Sin Cristo no puedo. Sin Cristo no lo lograré. Sin Cristo no hay solución. En Cristo todo lo puedo. En Cristo todo lo tengo, ¿verdad? Porque Él suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sin Cristo, incierto. En Cristo, con Cristo, seguridad. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Espero que están siendo bendecidos en esta mañana. 2 versículos más. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 10. Por lo cual, dice, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De qué temeré? ¿A qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién me puedo esconder, escapar? Una pregunta. Efesios capítulo 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando hablamos, y con esto quiero cerrar, para dejarle meditar en esta semana. Cuando hablamos de las fuerzas del Señor, cuando hablamos del poder de Dios, debemos recordar que ese poder que está disponible para mí y con el cual yo soy fortalecido, es el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos, para que Cristo Jesús, exhibiendo públicamente al enemigo, disfrute y establezca el triunfo sobre todo poder del infierno en la cruz del Calvario. Debemos recordar eso. No es cualquier poder, no es una cosita de una ayuda, ¿verdad? Es el mismo poder de Dios disponible para ti
dispuesto para ti, y ese es el mismo poder que te da fuerzas. Es el mismo poder que te sostiene. Entonces, hermanos, no hay pierde. No hay forma de fracasar en el Señor. No hay forma de quedarme en el camino. La victoria está asegurada. Reinamos en vida. Por eso es que Él es Rey de Reyes. Por eso es que Él es Señor de Señores. Y por eso es que nosotros podemos y debemos reinar en vida en Cristo Jesús. ¿Se han dado cuenta? Si dijera que podemos reinar en vida, solamente eso implicaría gran parte de nosotros. Esfuerzo, ¿verdad? Pero nuestro reinar en vida es en Cristo Jesús. Porque es en Cristo Jesús que está nuestra seguridad, nuestras fuerzas. Y es en Cristo Jesús donde está nuestra victoria. Que Dios los bendiga. Enfrenten esta semana, sueñen en grande, levanten sus alas de águila y vuelen las alturas, que es allí donde perteneces, mi amado hermano, mi amada hermana. Que Dios les bendiga. Tengan una semana sobrenatural.